Hola, ¿cómo están? En el video anterior pudimos analizar el paradigma de Lasswell. Hoy vamos a ver los estudios empírico-experimentales que tienen lugar en la década del 40. Los estudios empíricos experimentales tienen lugar en la década de los 40 en Estados Unidos, dentro de la corriente y de la escuela administrativa. Se llama escuela administrativa porque sociólogos, psicólogos y distintos profesionales se encargan de estudiar los efectos que producen en las audiencias los mensajes de los medios de comunicación y cómo están conformados estos mensajes, principalmente con un fin de persuasión en las audiencias, en los públicos, porque determinan, luego de las experiencias en décadas anteriores, con la Primera Guerra Mundial y ahora en las décadas de los 40 con la Segunda Guerra, que no todos los mensajes de propaganda orientados hacia las Fuerzas Armadas, hacia los soldados y hacia el público en general, no siempre son efectivas o no siempre alcanzan los objetivos deseados. Entonces la idea es ver dónde están los errores y en dónde se puede mejorar. Aquí se ramifican dos tipos de estudios. En primer lugar, los estudios relativos a las audiencias y en segundo lugar, los estudios relacionados con la creación de los mensajes. Los estudios relacionados con las audiencias determinaron que las personas reaccionan de distintas maneras ante un mensaje. Acá se hace hincapié en las diferencias psicológicas, en las diferencias individuales que tenemos todas las personas y que cada uno reacciona de una manera diferente ante un estímulo, ante un mensaje, sea de propaganda, sea la publicidad o sea una ficción. Entonces aquí se determina algunas variables a tener en cuenta, como por ejemplo el interés a obtener información. El interés a obtener información tiene que ver con que no todas las personas tienen conocimiento de dónde adquirir esta información y por ende no conocen de los temas de actualidad ni los temas propuestos por los medios de comunicación o por el establishment, ¿no? Acá vemos cómo el nivel sociocultural de las personas influye y es muchas veces determinante para que exista ese interés en estar informado y en conocer, ¿sí? Después tenemos otros estudios relacionados con la exposición selectiva y acá se descubre que las personas tienden a consumir medios de comunicación o programas que divulguen o transmitan mensajes acordes a la ideología de la persona que está mirando, acordes y que comulguen con los valores y la idiosincrasia de la persona que mira. Entonces la exposición selectiva tiene que ver con eso. Esto lo vemos más adelante en la década de los 70 con Eliseo Verón y su idea, su concepto de contrato de lectura, que tiene que ver un poco con la exposición selectiva. Y en este caso vemos cómo ya en los 40 se empieza a estudiar cómo los medios de comunicación a través de sus intereses van modelando o intentando modelar, persuadir a sus audiencias con determinados mensajes y estas audiencias consumen o no, siempre y cuando tengan que ver con sus propias expectativas. En segundo lugar, dijimos interés por adquirir información, comenzamos con la exposición selectiva y seguimos con la percepción selectiva. Y acá cabe destacar los estudios de Cooper y Yahoda, dos investigadoras que estudiaron
cómo opera el racismo en los mensajes de los medios de comunicación, específicamente analizando cómo percibían determinadas personas unos dibujos animados que tenían mensaje racista, mensajes implícitos de corte racista. Acá la percepción selectiva también concluyó que las personas que por formación o por cuna se criaron en un ambiente racista no van a percibir el mensaje como racista. Otros, si bien lo perciben, el mensaje racista, lo minimizan diciendo que tan solo se trata de un dibujo animado. Y después ahí están los otros que entienden cualquier cosa o quieren entender cualquier cosa y no aceptar el mensaje racista, sino interpretándolo de otra manera, cosa que Cooper y Yahoda denominan decodificación aberrante. Por último, tenemos la memorización selectiva, donde acá se estudia cómo las personas tienden a memorizar aquellos mensajes, aquellas ideas que, volvemos a lo anterior, comulgan con las propias ideas y con las propias creencias y descartan aquellas que van en contra de sus ideologías y de sus intereses. Acá también surge la idea de efecto de latencia, es decir, aquellos mensajes que en principio no producen un efecto persuasivo, a futuro se va difuminando la primera impresión que puede tener que ver con el emisor o puede tener que ver con el contexto donde se consume ese mensaje, y sí empieza a tener pregnancia aquellos mensajes primitivos. En segundo término, la segunda corriente de estudios tiene que ver con aquellos estudios empíricos experimentales relativos a la conformación del mensaje. Y acá vemos que hay también algunos puntos a tener en cuenta. En primer lugar, la credibilidad de la fuente, que tiene que ver también con el efecto de latencia. Las personas tienden a aceptar un mensaje o a ser persuadidas por este mensaje en la medida que la fuente o el comunicador que brinda esta información o esta idea, este mensaje, es aceptada o es creíble para la audiencia. Por el contrario, aquellas personas o aquellos comunicadores que no son confiables para la audiencia tienden a descartar lo que digan. Sin embargo, acá también aplica el efecto de latencia, porque con el tiempo muchos mensajes cobran vigor porque se desdibuja y se diluye la figura de quien lo dijo. Es decir, el sujeto de la enunciación desaparece y queda efectivamente la enunciación con su consiguiente efecto retórico. ¿Sí? En segundo término, vemos el orden de las argumentaciones, o sea, se estudia qué tipo de argumentaciones conviene más. Si yo estoy a favor de la idea A, plantearla al principio de mi exposición o luego en un debate político, en un debate televisivo, si conviene que hable primero el candidato de un determinado partido y luego le contesta el otro, o se consensúa la forma en que cada uno va a desarrollar sus ideas. Esto tiene que ver con que hay personas, y esto tiene que ver también con el nivel educativo de las personas en cuestión. Cuanto mayor es el nivel educativo, no es necesario que las argumentaciones estén al principio, sino al final, ya que refuerzan la creencia de estas personas. Por el contrario, las personas con menor nivel educativo o con escasa o nula información sobre el tema que se va a tratar, tiende a ser permeable y a ser persuadida cuando se argumenta en primer término estas ideas y no luego. A esto se le llama efecto primacy cuando se argumenta en primer término, y cuando se argumenta luego se llama efecto recency.
Otros estudios también demostraron el tema de la exhaustividad de las argumentaciones, y cuanto volvemos a un nivel sociocultural, cuanto mayor es el nivel educativo y social de las audiencias, mayor desarrollo van a tener las argumentaciones. Cuanto menor es el nivel educativo o no se conozca sobre el tema, las argumentaciones tienden a ser explicadas de manera simple y asertiva. Humberto Eco desarrolla estas características de los medios de comunicación en general con la idea de mid-cult, cultura media. Los medios de comunicación tienden a producir mensajes para una cultura media, para que sea accesible y tenga llegada a todos los públicos, y en particular a los públicos objetivos de que se trate el programa o los mensajes en cuestión. Después tenemos como estudios qué tipo de conclusiones, si las conclusiones están de manera explícita o de manera implícita. Y volvemos a lo mismo otra vez. El nivel de las personas sociocultural tiene que ver con que a mayor nivel sociocultural, más implícita son las conclusiones de las argumentaciones o de los mensajes. Y a menor nivel de formación o a menor nivel cultural, las conclusiones tienen que reforzarse y ser explícitas. Esto lo vemos claramente en la publicidad, con mensajes claros, sencillos y unívocos. En fin, acá vemos cómo la teoría hipodérmica inicial, la primera teoría de los medios de comunicación de masas, queda ya totalmente obsoleta, porque queda demostrado que estos mensajes no son infalibles, no se produce la manipulación esperada, sino que de acuerdo a las diferencias individuales de las audiencias y de las personas puede producir tal o cual efecto. Los efectos no siempre son los deseados y la persuasión tiende a ser relativa. Por eso los estudios tendientes a conocer la naturaleza de las personas y de las audiencias, cómo reaccionan ante los medios de comunicación, y por otro lado estudios tendientes a hacer los mejores mensajes posibles para poder lograr el tan buscado efecto de persuasión. Así que esto fue la corriente de los estudios empíricos experimentales. Nos vemos la semana entrante avanzando en este apasionante campo del conocimiento que es la comunicación social. Mi nombre es Alejandro Lara y los espero en el próximo video. No olviden suscribirse, comenten, distribuyan y den likes, porque el conocimiento es un valor agregado. Nos vemos en la próxima. Hasta luego y gracias.